Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, capítulo 11. Y cantábamos recién en cuanto al reino eterno de Dios. Y estamos en el Evangelio de Mateo de forma muy preciosa, aprendiendo más en cuanto a este reino. Y está siendo un tiempo hermoso para mí, en lo personal. Cada semana profundizar y entender los conceptos que después el domingo estoy compartiendo con ustedes, y especialmente en este tiempo pensando en el llamado del Señor y la tarea que tenemos por delante. Y el pasaje de hoy ha sido también precioso y de mucho ánimo para mi corazón, y oro que el Señor lo pueda usar también en sus corazones. La semana pasada hicimos una transición y entramos en la próxima sección del libro. Estamos recorriendo con Mateo un camino en donde él está llevándonos a ver a Cristo como el Rey prometido a Israel, y ver el rechazo de Israel como parte de la profecía, y ver ahora la misión que la iglesia tiene en este mundo, ahora que el rey ha sido rechazado, pero que Dios lo ha levantado entre los muertos, y ahora le envió a sus hijos, a sus discípulos, con el mensaje del Evangelio hasta lo último de la tierra. Y Mateo escribió esto para que estas palabras sean de mucho ánimo para la iglesia, y que le ayude a la iglesia a entender su identidad, el carácter que debe marcar sus actividades. Y este es el sentir de todo este libro. Cuando terminamos el capítulo 10, arrancamos ahora en el capítulo 11, viendo una nueva sección donde en este libro vamos a ver la forma en la que Jesús, después de haber enviado a sus discípulos, Él va a mostrar cómo su obra va a seguir adelante. Y dijimos la semana pasada, encontrarnos con el rechazo del pueblo de Israel. Y para Mateo este capítulo es el capítulo bisagra. Es el capítulo en donde veíamos a Jesús como una persona popular, seguida por multitudes. Ahora vamos a entrar a ver a Jesús como un hombre rechazado. Y la hostilidad va a ir creciendo cada vez más y va a terminar en la crucifixión. Y toda esta sección arranca con el pasaje que vimos la semana pasada, en donde vimos a Juan el Bautista enviando a sus discípulos con una pregunta. Y esta pregunta dio lugar a que Jesús pueda hacer la afirmación del versículo 6, que es donde terminamos la semana pasada. La pregunta era: ¿es tú el Cristo o debemos esperar a otro? ¿Eres tú el que iba a venir o debemos esperar a otro? Y veíamos cómo Juan, en esa cárcel, con todas las expectativas del establecimiento del reino, estaba luchando en su corazón. Y cuando estudiamos el pasaje, algo que decíamos es que no es que Juan no sabía quién era Jesús. Claro que él sabía. Él mismo había señalado a Jesús diciendo: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan no es que no había decidido todavía qué creer, pero aún los hombres de fe también dudan. Y lo que tenés en Juan es un ejemplo de lo que vos y yo conocemos muy bien. Es que aún habiendo ya decidido seguir a Cristo y habiendo confiado en Él y habiendo reconocido que Él es el Mesías, cuando empezás a enfrentar las dificultades, cuando empezás a luchar con el día a día, cuando tus expectativas no se cumplen, entonces vienen las dudas. Y esas dudas el Señor las va a tratar con amor y con fidelidad. Lo que Juan hace es ir al Señor con estas dudas, y el Señor lo va a llevar a las Escrituras. Y le va a mostrar que aunque las cosas no estén saliendo como él quería, todo esto es el plan de Dios. Nada falló.
Es lo que Dios había dicho y está sucediendo. Jesús es el Mesías. Entonces termina ahí en el versículo 6 con estas palabras: bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Los felices, los que van a disfrutar de las bendiciones del reino, son los que no se decepcionan de Jesús. Son los que confíen en Él, aunque Él no sea el perfil del Mesías que estaban esperando. Y confíen en que Dios tiene un propósito y que todo va a servir para que se cumplan esos propósitos. Así que terminamos ahí. Y ahora Jesús va a aprovechar esta oportunidad para hablar acerca de Juan. Y quiero explicarte por qué Jesús va a hablar acerca de Juan. Imagínate esta escena. Juan es un hombre muy famoso. ¿Te acordás que cuando él empezó a predicar, todos venían a él, de todos lados? Todos hablaban de Juan y él hizo una revolución en su tiempo. Así que cuando lo metieron preso a Juan, Juan estuvo en la boca de todos. Todos hablaban de qué pasó, por qué lo metieron preso, qué va a pasar con él. ¿No era él el que venía a anunciar la llegada del Mesías? ¿Por qué ahora está ahí? Dios no lo está cuidando, protegiendo, ¿será o no será? Y habría mucha conversación alrededor de él. Imagínate ahora, Jesús está con una gran multitud y llegan los discípulos de Juan y traen esta pregunta: ¿sos vos o no? Lo que inmediatamente podría haber pasado es que la gente ahí presente hubiese tomado esta situación para desacreditar el ministerio de Juan. Y pensar, y al final entonces este hombre que tanta confianza tenía en Dios y tanto había hablado del Mesías, ahora está ahí dudando si Jesús es o no el Mesías. Y entonces el peligro sería que ahora la gente, por ser donde que Juan está en la prisión y por estas luchas que él tiene, lo desacrediten como un verdadero siervo de Dios. Jesús no quiere permitir eso. Jesús después de dar la respuesta a Juan, él se va a dar vuelta y le va a hablar a toda la multitud en cuanto a Juan. Y lo que va a hacer es reafirmar la identidad de Juan. Y les va a mostrar a la multitud que este momento de duda no define el carácter de este hombre. Este momento de duda no debería ser el parámetro por el cual damos nuestro veredicto en cuanto a este hombre. Porque de hecho sí fue una duda y Cristo le ayudó a vencerla. Pero él, aún habiendo caído en esa duda, sigue siendo el hombre que Dios eligió para cumplir la función más importante de todos sus siervos a través de todos los tiempos. Entonces Jesús lo que va a hacer es confirmar la persona y el ministerio de Juan. Pero tenéis que pensar en esto. Jesús no lo está haciendo solamente para defenderlo a Juan. Jesús lo está haciendo porque si la gente desacredita a Juan, entonces ahora la gente va a poner en duda quién Cristo es. Porque Juan es el vocero de Dios. Juan es el portavoz del mensaje del Evangelio, del mensaje del reino. Así que Juan dijo que Cristo era el Mesías. Si Juan ahora es tirado a un costado y desacreditado como un profeta genuino, entonces lo que Juan dijo en cuanto a Cristo va a ser desacreditado. Así que Jesús va a defenderlo a Juan. Pero no lo va a defender tanto porque Juan sea muy importante, lo va a defender porque para los propósitos de redención, la vida de Juan es muy importante. Y Dios va a proteger a su siervo. Me encanta este cuadro, porque cuando leo esta historia, me hace pensar en lo que Cristo hace con todos sus voceros. Me hace pensar en lo que sabemos de Cristo como el abogado que se para al lado de los suyos. Y que aun cuando pecan y dudan y luchan, Él no cambia lo que Él dice de ellos y las promesas que le hizo y el resultado que van a tener en sus vidas. Más bien Cristo se pone ahí al lado para dar testimonio.
Y es lo que hablábamos hace un tiempo también, cuando Jesús dijo, el que me niega delante de los hombres, yo le voy a negar delante del Padre. Pero acá está un hombre que no negó a Cristo. Él de forma fiel predicó, él de forma fiel anunció el mensaje que recibió. Y ahora él también tiene sus luchas y sus pecados. Pero ¿quién está a su lado? Está Cristo para confesarlo delante de todos. Y Cristo va a respaldar el ministerio de Juan y va a apoyar la obra de Juan, no tanto porque Juan sea muy importante, porque nosotros somos siervos inútiles. Eso es todo lo que somos. No tenemos algo que merezca ser protegido o defendido. Nuestra reputación no es tan importante por el solo el hecho de defendernos a nosotros mismos. Pero Dios defiende a sus siervos porque Él los va a usar para sus propósitos de redención. Y entonces toda la difamación que podría venir, Él la va a defender para que sus siervos cumplan el propósito que Dios tiene para ellos. Él es el abogado, Él es el defensor. Me encanta ver este cuadro entonces en cuanto a cómo Cristo trata a un hombre dudando, un hombre luchando. En vez de condenarlo, Jesús lo alienta y después lo defiende. Y esto que Jesús va a decir de Juan nos va a guiar entonces a entender el lugar tan especial que tenía Juan. Y no te equivoques, Jesús no lo va a alabar a Juan porque Juan sea un superhombre o un hombre con cualidades extraordinarias. Lo va a afirmar a Juan porque Dios lo eligió a él para que ocupe un lugar muy especial. Y él es importante a los ojos de Dios por cómo Dios le dio gracia dándole esta función, simplemente por esta razón. Así que vamos a leer este pasaje y el tema que vamos a estudiar hoy es el portavoz del reino de Dios. El portavoz del reino de Dios. Vamos a ver lo que Jesús tiene para decir de su mensajero, de su heraldo, de su vocero o de su portavoz, le puse yo al título, el portavoz del reino de Dios. Comenzando en el versículo 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: tocamos flautas y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Y ahí termina Jesús esta descripción de Juan y de su lugar en el reino. Lo primero que vamos a ver es el portavoz del reino de Dios, y en el punto 1 es su carácter, el carácter de este portavoz, que va a estar descrito en los primeros versículos. Jesús tomó la oportunidad de lo que acababa de pasar y tenés que imaginar a estos discípulos de Juan saliendo, y aún mientras ellos se estaban alejando, Jesús va a empezar a hablar con la gente. Juan había sido
el primer profeta que se había levantado en casi 400 años. Y ahora Jesús va a hablarle a la multitud en cuanto a este hombre. Yo les explicaba recién que el propósito que Jesús tenía era demostrar el lugar central que él tiene en el plan de redención. Dios planeó que Juan ocupe un lugar irreemplazable, un lugar crítico, un lugar central. Y entonces Jesús no quiere que él quede desacreditado delante del pueblo frente a esta pregunta que él había hecho. La gente, en un sentido, había aceptado quién era Juan, pero todavía había cierto debate. Así que Jesús va a dar la respuesta. Él va a definir el asunto y él va a hacerlo con una serie de preguntas y respuestas. Y ¿se acuerdan que en un momento la gente fue a Juan? Ahí en Juan capítulo 1 aparece esta historia en el versículo 19 al 23, y donde le preguntan a Juan, ¿quién sos vos? Y le preguntaron, ¿sos Elías? Y Juan dijo, no, no soy Elías. ¿Sos el profeta? No, tampoco. ¿Sos el Mesías? No, tampoco soy. ¿Y quién sos entonces? Y Juan explicó, yo soy la voz que clama en el desierto y el cumplimiento de esta profecía del hombre que iba a abrir el camino, preparar el camino para el Señor. Así que la gente estaba con esta pregunta en su mente. Al final, ¿quién es Juan? Y Jesús va a definir quién es Juan en estas próximas palabras. Y lo hace con 3 preguntas. Las preguntas arrancan con esto de ¿qué salisteis a ver al desierto? Y está haciendo referencia a Jesús al comienzo del ministerio de Juan, cuando se generó toda esa revolución y la gente vino de todos lados. Jesús está ahora en Galilea, en el norte, y tenéis que pensar que esta gente viajó muchos kilómetros para ir a ver a Juan. Entonces Jesús le está desafiando con esto, ¿por qué fueron hasta allá? ¿Qué había especial en Juan? ¿Qué salieron a ver al desierto? Y plantea 3 alternativas. ¿Salieron a ver una caña sacudida por el viento? La palabra caña puede tomarse en varias formas. Acá se está refiriendo a los juncos que crecían en el río o en el lago. Y estos juncos, si alguien estuvo en la laguna, saben cómo es esto del ser sacudido por el viento, ¿no? Estos no tienen mucha firmeza, entonces con cualquier brisita vos ves a los juncos moviéndose de un lado a otro. Y Jesús toma este cuadro y le están diciendo, ¿ustedes qué piensan de Juan? O sea, recuerden la escena, Juan vino a preguntar, ¿eres tú o no? Entonces sería natural que la gente piensa, este es uno más de tantos que ya hemos visto que no tienen convicción. Uno más de los que hoy están de este lado y mañana están de aquel lado. Uno más de los que se acomodan a la opinión o son movidos por todas las circunstancias, llevados por el viento de un lugar a otro. Una persona pusilánime que no tiene convicción, que duda de todo, una persona que no tiene firmeza. Este es Juan. Eso es lo que salieron a ver al desierto. ¿Es esto Juan? Y Jesús lo hace con una pregunta más bien retórica, mostrando lo absurdo de creer esto de Juan. ¿Cómo llegó Juan hasta donde está hoy? ¿Qué fue el mensaje que él predicó? ¿Cuál es el testimonio consistente de toda su vida hasta este día? O sea, esta duda de Juan no está reflejando un carácter inestable, sino que está mostrando la realidad del corazón humano, que aunque cree, también duda. Entonces, ustedes se viajaron de Galilea hasta el desierto para ver a un hombre, porque ustedes sabían que él no es como todos los demás. Su predicación no era como la de los demás. Sus convicciones fueron claras. Sus convicciones le llevaron hasta donde hoy está. Entonces, con una pregunta retórica, Jesús tira abajo esta acusación que podría haber surgido en sus mentes. Juan no es una caña sacudida por el viento. Lo próximo, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? La respuesta de Jesús, he aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Qué esperaban en Juan? Y acá Jesús está jugando un poquito con lo que era la norma de este tiempo.
los hombres poderosos buscaban aliados. Entonces los reyes trataban de poner a los líderes espirituales de su lado y los seducían con riquezas, con favores, con beneficios que iban recibiendo. Entonces, lo natural era que si una persona empezaba a crecer y volverse popular y volverse influyente, ¿qué iba a pasar con esta persona? Se iba a ser amigo de los políticos, se iba a ser amigo de los ricos de su época. Y lo que iba a terminar pasando era que por después proteger esa posición y proteger esos beneficios, esta persona se iba a volver un títere, que iba a ser manejado por esos poderes, iba a ser influenciado por su entorno y por la sociedad y iba a terminar siendo uno más. Entonces, ¿qué fueron a ver a Juan? ¿A un hombre así? ¿A un hombre como los que ustedes ven a su alrededor, como todos los demás líderes que conocen? Claro que no. ¿Quién podría decir eso de Juan? ¿Juan es un hombre que está tratando de agradar a la gente para tener el favor de la gente? Juan es un hombre que está viviendo en el desierto, comiendo langostas y miel, vestido con una cubierta de cuero y un cinto en su cintura. A él no le importan las cosas de este mundo. Él es un hombre que no le teme a nada ni desea nada. Entonces es un hombre completamente libre de cualquier influencia. No es un hombre manipulable porque no le podés manipular, porque él no quiere nada, no busca nada. Entonces Juan está en el medio del desierto viviendo de esta manera austera. Juan no es como los demás líderes. Juan no entra dentro de las categorías que ellos conocían. Tercer pregunta, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Y esa era la pregunta que ellos hacían. ¿Será Juan un profeta verdadero? ¿Qué es un profeta? Bueno, un profeta es un vocero de Dios. Es uno enviado por Dios al pueblo de Dios con la palabra de Dios. Y si bien no habían habido profetas auténticos por 400 años, Juan va a romper el silencio de parte de Dios y va a ser la voz de Dios para el pueblo de Dios. Y Jesús lo va a confirmar, va a decir sí. Si quedaba alguna duda de quién es Juan, esto es lo que es Juan. Juan es un profeta. O sea, todo lo que Juan dice es Dios diciéndolo a través de Juan. Esa es la autoridad que tienen sus palabras. Este hombre que mandó a sus discípulos con estas dudas, aún así, él es el vocero de Dios. Él es el hombre que habla las palabras de Dios. Y después agrega, no solo un profeta, es más que profeta. Este lenguaje comparativo también va a usarlo Jesús más adelante para demostrar que Juan es el mayor de todos los profetas. ¿Qué es esto? Jesús agarrando a uno y exaltándolo por todos los demás y diciendo, este es el más grande de todos. ¿Está fomentando Jesús la rivalidad en que nosotros a veces caemos tratando de pensar, bueno, ¿quién es el más grande? ¿Quién es el más importante entre nosotros? ¿Está Jesús echando leña a eso que surge de nuestro corazón diciendo, Juan es el que ganó? Él le ganó a todos los demás y él es el más importante, el más grande entre todos. ¿Eso está diciendo él es el más grande de todos? Claro que no. Cuando él dice que él, más adelante va a decir, él es el más grande de todos los profetas, y ahora está diciendo es más que un profeta, no tiene que ver con ninguna virtud personal que tenga. Juan fue un gran hombre. Cuando vos lo ves, sus convicciones son tremendas. Cuando ves la forma en la que él vive, es digno de imitar, pero no fue el más grande por esto. Él fue el más grande porque en la gracia de Dios, Dios quiso darle a Juan un lugar especial. No se lo dio porque Juan fuera a ser especial. Se lo dio por gracia. Pero Dios le dio a Juan el lugar de servicio más especial que jamás había habido en toda la historia. Y a esto se está refiriendo Jesús. La verdadera grandeza a la que se está refiriendo acá Jesús
no tiene que ver con lo que el mundo piensa, con las riquezas, con la popularidad, con la influencia, tiene que ver con la gracia de Dios que decide usar a un siervo suyo para algo especial. Y este es Juan. Así que lo primero que vemos es a Jesús defendiendo el carácter. En segundo lugar, vamos a ver su grandeza. Su carácter y ahora su grandeza. ¿En qué se basa la grandeza de Juan? Ahora lo va a explicar Jesús. ¿Por qué es más que un profeta? Jesús va a dar una razón. Porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Juan es tan especial porque no solamente él es profeta, sino que él es profecía cumplida, lo cual no es muy común entre los profetas. Pero Juan, él está anunciando al Mesías, pero a la misma vez la profecía lo había anunciado a él. Y de esto Jesús va a hablar. Este es de quien está escrito. Jesús está haciendo referencia a Malaquías, capítulo 3, versículo 1. El Antiguo Testamento terminó con este libro en donde se anuncia que el Mesías va a venir. Pero antes que venga el Mesías, la señal que va a indicar que es Él es que el Mesías va a estar precedido por un vocero, por un mensajero que va a ir delante de él. Y entonces lo que Malaquías hace es poner toda la atención en este mensajero, para que el pueblo sepa que cuando aparezca el mensajero, entonces también el Mesías está ahí entre ellos. Malaquías 3:1 dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este pasaje es tremendo porque Dios está hablando de sí mismo. Este mensajero dice: vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Primera parte. He aquí envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. O sea, el Señor está diciendo que el mensajero va a ir delante de su rostro como uno que va caminando unos pasos por delante. Pero el que viene atrás no es otro que el Señor mismo. Y ese Señor mismo que va a venir súbitamente al templo. Y agrega un detalle: ¿quién es el Señor? Es el ángel del pacto, a quien vosotros deseáis. Así que la profecía había puesto la atención de Israel en este mensajero. Y Jesús ahora está diciendo: este es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de tu faz. Juan era tan importante en el plan de Dios porque él iba a aparecer en el momento culminante de la historia de redención. Él iba a aparecer y su vida y su ministerio iba a ser el punto de bisagra, de inflexión entre lo que Dios había hecho hasta ahí y una nueva era de redención que iba a estar centrada en el Mesías. Pero el punto de quiebre iba a ser este hombre. Este hombre iba a dar vuelta a la página para esta nueva era de redención, a donde el Mesías iba a aparecer, iba a cumplir todo lo que se había dicho de él. Entonces Jesús agrega esta observación en el versículo 11: de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Esta expresión de cierto está afirmando esto es un hecho, esto es una garantía. Y él está diciendo que nadie hasta ese punto había nunca llegado, ninguno nacido de mujer, está abarcando todos los seres humanos,
que pueda ser más importante que Juan. La expresión acá, mayor que Juan, no se está refiriendo a poder, porque si se fijan, por ejemplo, Juan, él no hizo ningún milagro. Él fue un profeta que tenía un rol clave, pero no fue grande por esas señales asombrosas. Si vos pensás en la historia, decís, pero no, Juan no fue el más grande. El más grande fue Moisés. Pensá ahí Moisés delante de Faraón diciendo, deja ir a mi pueblo. Pensá a Moisés levantando esa vara y todo un mar abriéndose a la mitad. Claro que hubieron otros más grandes que Juan, podrías pensar. Pero eso vos lo pensás por tu visión distorsionada que tenés de lo que es grandeza. Nosotros asociamos grandeza con grandes hechos. Asociamos grandeza con esas formas asombrosas que llaman la atención a todo el mundo y que serían tan llamativas que todos vendrían a admirarnos. Llamamos grandeza a la popularidad, llamamos grandeza a la influencia, llamamos grandeza al poder que tenemos o a las capacidades que tenemos. Y entonces buscamos la grandeza de esta manera. Pero Dios tiene una definición totalmente distinta de grandeza. Jesús dice que el hombre más grande que había vivido hasta ese momento era un hombre que no había hecho ningún milagro, ninguna señal, que no se había parado frente a un mar para abrirlo. ¿Y por qué era tan valioso Juan? Era valioso por lo que Dios había planeado hacer a través de él. Este hombre está preso. Este hombre delante del mundo está ahora limitado, acabado. Y Jesús está hablando de él porque a la vista de Dios, este es el hombre más grande que jamás vivió. ¿Por qué? Porque él representa ese punto de transición y Dios lo ubicó en esa función clave, en donde él no solamente iba a anunciar al Mesías, como todos los profetas, sino él iba a señalar al Mesías. Él iba a estar junto con el Mesías y él iba a presentarle al Mesías al mundo. Y ningún profeta de la historia jamás pudo hacer eso. Y no hay nada más valioso a los ojos de Dios que esa tarea. D.A. Carson escribió lo siguiente en cuanto a la grandeza. Dice, de manera frecuente, los creyentes quieren establecer su propia grandeza a partir de sus trabajos, sus ofrendas, su inteligencia, sus predicaciones, sus dones, su valentía, su discernimiento. Pero Jesús, sin titubear, afirmó que aún el creyente más pequeño es más grande que Moisés o Elías simplemente por su habilidad de señalar con simplicidad y precisión a las personas hacia Jesús. Fíjate esta próxima frase que Jesús va a agregar. No solamente Juan es el profeta más grande que había vivido, sino lo asombroso es esto próximo. Cuando dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. O sea, ya hemos hablado acerca del reino de los cielos. Jesús vino para inaugurar este reino en el que hoy nosotros estamos. Es el reino del amado Hijo, es el reino de la luz, es el reino de todos los que le han aceptado, de todos los que creen. Y Jesús está hablando de Juan y hace un paréntesis para decir algo de vos y de mí, de todos los que son parte del reino. Y él lo que va a decir es esto, lo que está señalando acá de Carson. Él está diciendo, el creyente más pequeño es más grande que todos los profetas que jamás vivieron. Porque si Jesús está diciendo que el más pequeño del reino de los cielos es más grande que Juan, y Juan es el más grande de todos los que habían vivido hasta ahí, Jesús está poniendo a todos los creyentes en ese lugar de privilegio en relación a todos los que vivieron antes. Ahora, vos te mirás a vos mismo y decís, yo no me veo como el más grande de todos los tiempos. Yo no me veo más importante en el plan de redención de Dios que Moisés o que Elías. Pero lo vemos así por esta visión distorsionada. Lo que Jesús está diciendo es esto.
Todos estos profetas hablaban de algo que iba a venir, pero nunca lo vivieron, nunca lo experimentaron, nunca pudieron señalarlo como un hecho, porque ellos solo lo esperaban con fe. Cuando llegó Juan, Juan es el punto de inflexión. Juan es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Juan es el que va a tener la gran tarea de decir, es él el Mesías. Y entonces no hubo otro más grande que él. Pero Juan, aún con lo grande que fue por esa posición, no se compara con lo grande que son los discípulos de Cristo que van a venir después de Juan. Porque Juan, aunque es el punto de transición, él no pudo disfrutar de los beneficios del reino, porque él lo anunció, él lo proclamó, pero Dios tenía el propósito para él que eso sea todo lo que él aporte. Ahora que comienza el reino, todos los que son parte del reino pueden hacer algo que ni siquiera Juan puede hacer. Ellos pueden hablar del reino ya estando en el reino. Ellos pueden hablar del rey disfrutando de los beneficios que el rey dio a todos los que participan de ese reino. Ellos pueden señalar a Jesús como Juan lo hizo. No solamente, miren, aún Juan acá está esperando en todo lo que iba a pasar, pero él no lo vio. Él no vio a Jesús morir, resucitar, ascender al cielo. Él no vio nada de eso. Pero los creyentes de esta era, ellos pueden hacer algo que ningún otro vocero de Dios jamás pudo hacer. Y es señalar a Jesús. Y es señalar las obras de Cristo y señalar los beneficios del reino en el cual están hoy. Y eso les hace grandes. Porque lo que te hace grande no son tus cualidades, sino que es la forma en la que Dios planeó usarte. Y Dios te puso a vos y a mí en un lugar de privilegio en relación a la historia de la redención. Dios nos colocó en la era de la iglesia. Dios nos colocó después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo como sus voceros. Por eso, el más torpe de nuestro tiempo, el más incapaz de nuestro tiempo, el más débil de nuestro tiempo, es más grande que Moisés, que Elías, que Juan y que todos los profetas que vivieron antes. Porque su mensaje y su ministerio está ubicado en el plan de redención en un lugar de privilegio. ¿Vos te sentís privilegiado? ¿Vos entendés el lugar donde estás parado y lo que implica ser parte del reino de los cielos? Dentro de todo este cuadro de redención. Juan fue el más grande de todos hasta ese momento. El más pequeño de los creyentes hoy es más grande que Juan. Y si Juan fue tan grande, ¿por qué Juan está ahí? ¿Por qué está preso? Porque el hecho de la grandeza de tu llamado y de tu función no te hace inmune a la persecución y al rechazo y al dolor. Y esto es lo que a veces nos cuesta entender. Dios dice que soy el más grande, pero no tengo nada. A los ojos del mundo no valgo nada. Pensalo, Juan está ahí siendo perseguido por este hombre cruel, perverso, a punto de ser ejecutado. Y toda la multitud ahora dudando de quién será Juan y cuál será su rol. Y Cristo lo está afirmando. Esto mismo Él hace con nosotros. Y entonces ahora agrega el versículo 12 este concepto. Hay una realidad. El pueblo de Dios va a sufrir el rechazo. Y lo dice de esta manera, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Tengo que explicar un detalle, tal vez un poco técnico en este punto, porque estas palabritas que se traducen sufre violencia y después los violentos lo arrebatan, estas dos palabritas son el centro de un debate de qué significa este versículo. Porque la palabra violencia, o traducida violencia acá, puede ser traducida con una connotación positiva o con una connotación negativa. En una connotación positiva, lo que podríamos traducir o ver el concepto acá sería decir, el reino
fuerza su avance y personas fuertes lo toman. El reino fuerza su avance y personas fuertes lo toman. O sea, lo que Jesús estaría diciendo acá es que ser parte de su reino no es para cobardes, no es para personas débiles que titubean, es para personas que van a ser estos hombres fuertes que van a penetrar las fortalezas enemigas. El reino de Dios es para los fuertes en este concepto. Y vos decís, pero eso pondría el evangelio como una salvación por obras, ¿no? El reino de los cielos es para los violentos o para los fuertes que lo toman y lo capturan. No es la salvación por obras, claramente, y sí tiene que ver con cosas que Jesús también dijo en otros pasajes. Por ejemplo, en Mateo 13:24, Jesús dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces, entrar al reino requiere determinación. Requiere que vos elijas para qué vas a vivir y le des toda tu vida a eso sin nunca volver atrás. Entonces, para poder entrar al reino, tenés que saber que la entrada al reino tiene una puerta estrecha y vas a tener que meter tu cabeza y forzarla y rasparte todo y meter la panza y meterte con todas tus fuerzas o no vas a entrar al reino. Eso es lo que está diciendo Jesús. Esfuércense. Y este pasaje, sin duda, está en ese mismo, podría estar en ese mismo sentir. También se acuerdan ahí en Mateo 8, 18 al 22, cuando personas se acercaron a Jesús diciendo, Jesús, te vamos a seguir, pero déjanos que vaya primero a enterrar a mi padre. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, si vos estás preocupado por estas cosas de este mundo, entonces no vas a entrar al reino. Se podría tomar de esta manera este pasaje, entonces diciendo, el reino es para los fuertes. El reino es para los que han valorado el reino tanto que piensan, el reino vale más que cualquier cosa. Y estoy dispuesto a enfrentar cualquier dificultad. Y estoy dispuesto a dar mi vida por el reino. Si vos no estás en ese punto, entonces no podés ser del reino, porque el reino es para ellos. Y gramaticalmente sería legítimo tomar esta postura. De hecho, Lucas 16 a 17, que es un pasaje paralelo a este, parece dar esa idea también. Miren lo que dice Lucas 16. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pase en el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. ¿Viste esa expresión? Todos se esfuerzan para entrar en él. Lucas toma este concepto de fuerza en este sentido, en el sentido positivo. Para entrar en el reino tenés que esforzarte para entrar por la puerta estrecha. Para entrar en el reino tenés que dejar todo y estar dispuesto a morir por Cristo o no vas a entrar al reino. Entonces, Lucas está tomando este concepto y probablemente Mateo tal vez tenga esto en mente también. Pero aunque gramaticalmente es posible, la otra forma de tomar este término sería una connotación negativa, que es como la que tenemos en nuestra traducción. En nuestra traducción, lo que se dice es que se usa el concepto de violencia. Sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces acá lo que estaría haciendo Jesús, más bien, es mostrando lo mismo que se nos dijo en el capítulo 10, que seguirlo a él iba a traer el rechazo del mundo. Y lo que está mostrando es por qué Juan está preso. Está preso por este rechazo. Desde que Juan empezó a predicar, Juan levantó una turba. Y esto es lo que el Evangelio hace. El Evangelio incomoda, el Evangelio sacude. Entonces, cuando hay un hombre fiel predicando, él es el hombre más grande de todos los tiempos, pero el mundo lo odia. Entonces, hay violencia y los violentos lo arrebatan. Un comentarista lo resumió al concepto de esta manera. Aún frente a todas las bendiciones de la llegada del reino, Juan fue arrestado por Herodes.
Los maestros judíos se oponían cada vez más a Jesús y las personas se mostraban cada día más desconformes con el hecho de que Jesús no estaba buscando promover una revolución. Entonces, con estas palabras, Jesús está mostrando cómo el reino está acá. Juan es de quien hablaba, pero hay oposición y la oposición va a crecer más y más. El versículo 13 dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y lo que está mostrando acá es, todo el Antiguo Testamento estaba apuntando a este evento. Este es el evento culminante de la historia de la revelación. Esto es de lo que todos hablaron. Está sucediendo acá delante de sus ojos. Entonces no dejen que el hecho que Juan esté preso interrumpa esta convicción. Él es de quien se había hablado. Yo soy el Mesías. Este es el momento clave. Se está cambiando de era. Todos los profetas anteriores terminaron y ahora empieza una nueva era, que es de lo que se habló, la era de la redención, guiada por el Mesías. Versículo 14, y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Él es aquel Elías. Yo les mencioné antes que hubo un momento en donde personas se acercaron a Juan y le preguntaron, ¿tú eres Elías? Y Juan dijo, no lo soy. ¿Cómo es que Jesús ahora está diciendo, sí, Él es Elías? ¿A qué se refiere Jesús con que Él es Elías? ¿Se está refiriendo a que Juan es una reencarnación de Elías? ¿Que Elías resucitó y es Juan el Bautista ahora Elías? No, no está diciendo eso. Pero Jesús está haciendo referencia a Malaquías, capítulo 4, versículo 5, que esta es la forma en la que termina ahora el Antiguo Testamento. Y todo termina con la expectativa de que venga Elías. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Las últimas palabras, y después Dios va a hacer silencio por 400 años. Nada más. Voy a mandar a Elías. Y Jesús ahora está diciendo, Juan es Elías. Juan es el que se está refiriendo acá. ¿Y por qué lo llama Elías? ¿Por qué la Biblia habla de que va a venir Elías? ¿Y por qué Jesús le llama Elías? De nuevo, no porque Elías resucitó, sino porque Juan es un profeta de la clase de Elías. Él refleja lo que Elías fue para su tiempo. Pues sí, pero Juan no hizo señales, él no hizo caer fuego del cielo como lo hizo Elías, él no resucitó muertos como lo hizo Elías, él no hizo estas cosas. Entonces, ¿por qué se dice que Juan es Elías? No tiene que ver con las señales, tiene que ver con la función. Esto es lo importante para Dios. ¿Y cuál era la función de Elías? Elías fue el profeta de Dios para una nación rebelde y apóstata. Y la voz de Dios era un llamado a que se vuelvan de los ídolos hacia Él. Y en la misma postura de Elías, Juan se va a parar para hablarle a la nación de Israel que estaba en las condiciones que estuvo un día la nación en tiempos de Elías. Y el mensaje de Juan va a ser igual al de Elías. Decidan a quién van a seguir. Vuélvanse al Dios verdadero. Dejen todos sus ídolos. Y vejan bajo el gobierno de Dios. Y este es el llamado de Juan. Así que Juan es Elías porque él era el cumplimiento de la profecía y él es el vocero de Dios que está llamando al pueblo a venir a él. Por eso se lo llama Elías. Ahora, un pasaje más en cuanto a esto. En Mateo 17, versículo 12, Jesús vuelve a hablar de Juan como Elías. Pero ahora ya pasó el tiempo y es obvio que Jesús va a ser rechazado y va a ser condenado y ejecutado. Así que Jesús dice esto de Juan, mas os digo que Elías ya vino. Elías era Juan y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Jesús vuelve a decir, Elías ya vino y lo mataron.
Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la profecía? Porque la profecía había dicho que cuando venga Elías, Elías iba a hacer volver al pueblo hacia Dios. Y Dios iba a cambiar los corazones. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué el pueblo no se arrepintió? ¿Se falló el plan de alguna manera? Y ahí está la clave del versículo 14 que estamos estudiando, cuando Jesús dice, y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Jesús vino para establecer su reino, pero en el plan de Dios estaba el hecho de que Israel le iba a rechazar. Y Jesús iba a morir, iba a resucitar, iba a ascender, y él iba a volver un día para físicamente tomar todos los reinos de la tierra. Y lo que dijo Malaquías en cuanto a Elías se iba a cumplir en su segunda venida. Pero Jesús ahora le está diciendo, miren, ustedes todavía no me ejecutaron, todavía no se dio el rechazo. Si Israel en ese momento hubiese respondido al mensaje de Juan, y hubiesen respondido a Cristo, entonces Juan era Elías y Juan era el precursor y el reino se hubiese establecido. Pero Israel no recibió al Mesías y lo rechazó. Entonces Juan era Elías, pero todavía va a venir un Elías antes de la segunda venida. Esto es lo que Malaquías anticipa y esto es lo que nosotros sabemos que va a pasar. Entonces, en ese último periodo, antes de la segunda venida, va a haber un tiempo de tribulación y en medio de esa tribulación, Dios va a tener a sus profetas, que Apocalipsis describe y que uno de esos dos profetas va a tener todas las marcas de Elías y su mensaje y sus señales. Elías va a venir y Elías va a predicar contra el mundo y llamando al pueblo de Dios a arrepentirse. Y Dios va a volver todo el pueblo hacia Él y va a haber un avivamiento final antes de que Cristo vuelva. Pero esa expresión, si queréis recibirlo, muestra de que el rechazo a Juan era también una señal del rechazo al Mesías, que iba a traer este tiempo que no había sido profetizado con claridad, pero que iba a transcurrir antes de que se cumplan todas las profecías. Así que si quieren recibirlo, él es Elías. Y entonces el versículo 15 es un llamado que viene a partir de esto último que acaba de decir. Si quieren recibirlo, él es Elías. Ahora viene acompañado de este llamado. El que tiene oídos para oír, oiga. Y el llamado es un llamado a escuchar la enseñanza de Cristo y a responder con un corazón humilde y obediente. Y poder seguir a Cristo como el Mesías, recibirlo a Él como quien Él es. Entonces Jesús está apelándolos a ellos, pero Él sabe que es solamente una obra de Dios que puede permitir que el pueblo responda. Y por eso Él agrega esta expresión, el que tiene oídos para oír. Se necesita un oído capaz de oír para poder oír. Así que vimos el portador del reino de los cielos, en primer lugar, su carácter. En segundo lugar, vimos su grandeza. Y ahora, para terminar, vamos a ver su rechazo. El rechazo al el portavoz del reino de Dios. Jesús va a mostrar esto último con una ilustración, con una historia. Una historia que habría sido muy familiar para ellos. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. La imagen que presenta Jesús es una típica imagen de niños jugando en el parque. Y mientras están jugando, inventan juegos. Y Jesús está mostrando a un grupo de niños que está diciéndole, o algún niño que está diciéndole al grupo de niños, ¡Ey, vamos a hacer esto! Y los niños, no, a eso no queremos jugar. Y le dice, vamos a hacer aquello. No, tampoco queremos hacerlo. Y aquello, y entonces, ¿qué quieren? No quieren nada. Jesús cuenta esta historia tan simple y cotidiana para hacernos entender cuál es el problema y de dónde nace el rechazo del pueblo de Israel del reino. El rechazo al reino no tiene que ver con el portavoz, no tiene que ver con el mensajero, no tiene que ver con alguna deficiencia en él.
Porque dice, diciendo, os tocamos flauta y no bailaste. Os endechamos y no lamentasteis. Es estos niños que no le importa qué sea el juego o cómo se presente. Fíjate, la flauta y la endecha serían dos cosas totalmente opuestas, pero van a rechazarlos de cualquier manera. Lo que Jesús va a hacer es hacer una comparación de esta pequeña historia con lo que está pasando con el Evangelio, poniéndose a él como ese niño que decía, vamos a celebrar. Y al otro, a Juan el Bautista, como el niño que decía, vamos a endechar. Y el problema no tiene que ver con el formato, no tiene que ver con la propuesta, tiene que ver con la rebeldía del corazón, por la que el rechazo iba a suceder, sea como sea presentado, y que iba a terminar trayendo el juicio que se va a explicar la semana que viene, lo vamos a ver en el próximo pasaje. Esta es la razón por la que el reino, ellos no lo están asimilando. No es por el mensajero, sino es por los corazones. Y la explicación es esta, porque vino Juan que ni comía ni bebía. Y dicen, demonio tiene. Acá ni comía ni bebía, no es que Juan vivía sin comer o sin tomar, se está refiriendo al voto nazareo que había tenido Juan desde su nacimiento. ¿Se acuerdan que en la profecía del nacimiento de Juan ya estaba también dado que Juan iba a mantener durante toda su vida un voto de consagración a Dios? Y este voto de consagración limitaba su alimentación. Entre otras cosas, él no tomaba nada de alcohol, de ninguna manera. Entonces Juan era este hombre totalmente consagrado a Dios, con una vida de extrema lucha o vida de pureza y de santidad y de consagración en todas las áreas que pocos jamás vivieron. Y cuando lo ven a Juan, lo rechazan justamente porque él lo vive de esta manera. Entonces, del otro lado, el versículo 19, vino el Hijo del Hombre que come y bebe. O sea, Jesús no tenía un voto nazareo. Él no, en el plan de Dios no estaba que él tenga el mismo perfil que Juan, que esté en el desierto con piel de camello, predicando y comiendo miel y langostas. Jesús estaba con la gente. Él iba a sus casas, él comía con ellos y en muchas veces le invitaban y cuando le invitaban a comer le daban lo mejor que tenían. Entonces, para el observador de afuera, Jesús es todo lo opuesto a Juan. La acusación es, él es un comilón y un bebedor de vino. Entonces él lo único que quiere es fiesta. Él está todo el tiempo con esta gente y es porque él está gobernado por sus apetitos. Y es más, le agregan esta acusación de esas intenciones, amigo de publicanos y de pecadores. ¿Te diste cuenta que Jesús, su vida, comunicaba a todos los demás que él era amigo de los pecadores y publicanos? Eso, tal vez hay muchos detalles que no vemos. Sabemos que él va a una casa, por ejemplo, a comer, pero no tenemos un video de Jesús en esa casa. Pero si podrías ver un video de Jesús en esa casa, Jesús no sería la clase de persona con cara enojada y totalmente distanciado, mostrándose totalmente distante y frío y condenatorio contra todos, sino que se vería como una persona integrada, charlando, riendo, confrontando, hablando sobre todos los temas como si fuese a ser uno más entre todos ellos. Él no lo era. Sus mensajes era el mensaje de la predicación del Evangelio, pero el formato, de acuerdo al propósito de Dios para su ministerio, fue de esta cercanía. Una cercanía que nos cuesta aún imaginar, aún cuando vemos las películas de Jesús. Hay algunas que tratan de resaltar esto, ¿no es cierto?, de un Jesús más ameno, más cálido, más cercano. Y probablemente haya sido la forma en la que se vio el ministerio de Jesús, porque esta gente dice, él es un amigo de los publicanos y pecadores. Él se va a sus casas y come con ellos.
Eh, y entonces vos estás diciendo, pero al fin a esta gente nada les queda bien. Ellos están rechazando el Evangelio, pero no tiene que ver por el predicador. No tiene que ver que el predicador predica demasiado largo, demasiado corto, es demasiado técnico o hace demasiados chistes. No tiene que ver con nada de eso. Porque estando la esencia, los que respondan al Evangelio van a verlo y van a responderlo. Si tenés a Juan o si tenés a Jesús. Pero el problema es la actitud de estas personas. No son las propuestas para esta persona. El Evangelio no se promueve o la iglesia no se edifica cambiándole el formato para que sea más aceptable para el mundo. Porque en el fondo lo que rechaza el mundo no es el formato, es la esencia. Entonces formatos pueden cambiar aún en el plan de Dios. Uno fue Juan y otro fue Jesús, totalmente distintos. Pero los dos con un patrón común, los dos odiados, los dos rechazados. Y Jesús, que termina de esta manera, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. El respaldo al reino y lo legítimo del reino es el fruto que produce. Son las obras que vienen. Ese es el resultado que va a generar la predicación. Entonces, personas pueden rechazarlo, pero no pueden frenarlo. No pueden evitar que Dios transforme el corazón. No pueden negar el efecto de la salvación en una persona. Entonces la sabiduría va a ser acreditada por sus hijos, o sea, por lo que surge del mensaje del Evangelio. Las personas van a ser confrontadas con que el Evangelio era verdad, aunque ellos no lo quisieron en su momento y lo rechazaron. Entonces, esta gente que está escuchando a Jesús está en esta situación. Hasta ahora habían estado contentas con Jesús, pero ahora empieza esto en el ambiente. Ellos empiezan a decepcionar de Jesús. Cuando Juan viene con esta pregunta, lo quieren desacreditar a Juan y decepcionar de Juan también. Y Jesús dice, no. Los propósitos de Dios se están cumpliendo. Esta es la realidad de estas personas y Dios va a cumplir sus propósitos de salvación hasta el final. Bueno, en un momento durante la predicación yo te hacía pensar en cómo esto te afecta a vos y tal vez puedo arrancar por acá. Todos nos identificamos con Juan y entendemos lo que es luchar con la duda y pensar en cómo Jesús defiende a sus siervos aún frente a un mundo que los difama y que los menosprecia y que no les acepta. Vos tenés que recordar, el mundo no es que no te acepta porque a vos te están pasando ciertas cosas, ¿no? Entonces, no sé, si me quedé sin trabajo, van a decir, el Evangelio no funciona. Entonces, yo voy a ser un pobrecito ahí y la gente me va a menospreciar y entonces me siento intimidado para decirle, no, lo mejor que te puede pasar es el Evangelio. Porque ¿cómo se lo iba a decir? ¿Qué le voy a presentar si no me funciona a mí esto? Vos tenés que pensar, Dios, lo que dice de vos es verdad, aún en esta situación. Porque estas apariencias no marcan la realidad. Dios está cumpliendo sus propósitos de redención. Y si el mundo te rechaza, no es porque te quedaste sin trabajo. El mundo te rechaza por su actitud hacia el Evangelio. Entonces, no te desanimes. También pensábamos en este tema de cuán privilegiado te sentís vos delante de Dios. Y tal vez vos te sentís como el más pequeño de todos los creyentes de esta era. Y vos decís, no hay nada de especial en mí. ¿Qué aporto yo a la obra de Dios? Y escuchar esas palabras, el más pequeño es más grande que todos los demás, debería producir ánimo en tu corazón. Quería también que anoten ahí 1 Pedro 1, 10 al 12. Porque Pedro pinta un cuadro muy precioso en cuanto a tu lugar de privilegio. Pedro dice lo siguiente en 1 Pedro 1, 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación,
escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea, por siglos los profetas miraron lo que vos estás viviendo hoy, acá, en esta iglesia, en la vida de cuerpo y disfrutando de los beneficios de la salvación. Los profetas lo imaginaban y lo anhelaban, pero sin poder experimentarlo, viéndolo de lejos, escudriñándolo, pero sin participar de nada de lo que hoy vos tenés. Así de valioso es el lugar donde vos estás dentro del programa de redención de Dios. Y agrega más, Pedro. Dice, a estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Ellos sabían que ellos no iban a participar. Aún Juan, ¿por qué el más chiquito hoy es más grande que Juan? Es más grande que Juan porque disfrutar de los beneficios del reino es más grande que ser la bisagra que introduce al mundo el reino. Es más importante disfrutar de estar en el reino que poder señalar al Mesías que va a iniciar el reino. Y por eso para ellos no era, ellos anunciaban que eran para otros. Y aún termina con esta última expresión, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, no estamos pensando en esto constantemente, pero si vos podrías correr la cortina de los cielos, los ángeles del cielo están con expectativa y en asombro mirando la gracia y los beneficios dados por Dios a nuestra era, a vos, el privilegio que tenés de estar en el pueblo de Dios, de ser un vocero de Dios, de ser mucho más que Juan, de ser el que le hable a tu compañero de trabajo del Cristo que vino, murió, resucitó, ascendió, te salvó por gracia y te hizo parte de su pueblo. Tu mensaje y tu actividad es tan privilegiada, es tan valiosa. ¿Te sentís de esta manera? ¿Lo apreciás? ¿Puedes llegar a verlo en esta magnitud? No dejes que el enemigo te quite este gozo. Bueno, vamos a terminar orando y agradeciendo al Señor por su palabra esta mañana. Padre, gracias por este pasaje, porque en él podemos ver el corazón de Cristo para con sus siervos, aún imperfectos, luchando, dudando, pero que en tu gracia tú quisiste elegir, llamar y usar para tus propósitos. Señor, si nos admiramos de Juan y de su rol, ¿qué podemos responder a esas palabras? El más pequeño en nuestro tiempo es más grande, aunque Juan. No porque seamos más capaces, más inteligentes, tengamos mejores dones o podamos hacer cosas más asombrosas, sino porque tú en tu gracia nos ubicaste en un lugar de privilegio en el programa de redención. Hoy nosotros somos voceros, portavoces, en una forma mucho más especial que la que lo fue Moisés o Elías. No permitas que lo menospreciemos y que por no tomarlo como valioso lo dejemos de hacer. Ayúdanos a ser fieles, a predicar tu palabra con convicción en cualquier situación en la que nos encontremos y a confiar en que tú no fallas y tú estás cumpliendo tu plan y que nos has ubicado en un lugar especial y de privilegio para que te sirvamos a ti. Gracias por esto, gracias por cada hermano y la obra que estás haciendo en sus corazones. Y ahora te pedimos que traigas fruto de la palabra que fue predicada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.